La historia de un crimen olvidado en el país más feliz del mundo. Hoy te cuento el caso de Josebet Retana Rojas. El 5 de septiembre de 2005, en la zona de Horquetas de Sarapiquí, en la provincia de Heredia, Josebet, que era una niña de 8 años y que cursaba el segundo año en la escuela de Ticarí, inició su día de una manera un poco diferente. Era común que Josebet utilizara su bicicleta para poder asistir a la escuela. Sin embargo, justo para ese día su bicicleta se dañó. Se dio cuenta que la cadena de su pequeña bicicleta estaba reventada, por lo que Josebet emprendió su viaje a la escuela caminando. Era apenas alrededor de 1 kilómetro lo que había desde su casa hasta el centro educativo, por lo que le tomaba aproximadamente 25 minutos llegar hasta ahí. La niña entonces se vistió con su uniforme de escuela, se puso 2 argollas y empezó su camino. Las clases iniciaban a las 11:40 de la mañana y todo transcurrió de manera normal ese día. Y a las 2:40 de la tarde, cuando su jornada de estudio finalizó, Josebet emprendió de nuevo su viaje hasta casa. La niña sabía muy bien el camino ya que pasaba por ahí cada día, y era común que los vecinos de la zona la vieran pasar cada vez que regresaba de la escuela. Durante su trayecto, una amiga de Josebet la vio pasar y la llamó para darle un regalo. Se acercaba el Día del Niño, ya que aquí en Costa Rica, el Día del Niño se celebra el 9 de septiembre. Su amiga sabía de la condición económica en la que se encontraba la familia de Josebet, por lo que le pareció un bonito gesto regalarle un pantalón mangano. Josebet, al recibir este regalo, se alegró mucho. Siguió su camino y en lugar de guardar el pantalón en el bolso, lo utilizó para ir haciendo avioncito mientras caminaba. Un rato después, otro niño que era amiguito suyo y que cursaba el sexto año en ese momento, se encontró a Josebet mientras él venía en bicicleta. Le preguntó que qué andaba haciendo todavía en la calle, ya que había pasado bastante tiempo desde que Josebet había salido de la escuela y aún no llegaba a casa. El niño le recomendó que se apurara, ya que estaba haciéndose un poco tarde. Josebet le respondió que no se preocupara, ya que ella se sabía el camino muy bien y que no tenía miedo. Si bien, como les mencioné anteriormente, el camino a casa era de apenas 1 kilómetro, era común que cuando Josebet venía de regreso de la escuela, se tardara alrededor de 1 hora en llegar, ya que la niña acostumbraba a quedarse hablando con sus amigos o que se quedara sentada a la orilla de la quebrada para jugar con peces. Después de despedirse de su amigo, y ya acercándose a su casa, Josebet decidió parar una última vez debajo de un árbol de nance. La niña sabía que a su mamá le gustaba mucho esta fruta y que como su mamá estaba embarazada se le hacía un poco difícil ir por ella misma a recoger los nances. La niña recogió algunas frutas, se sentó un rato y de nuevo emprendió su camino a casa, solo para acercarse a un portón verde de una finca que se encontraba a unos 50 metros del árbol de nance en el que la niña había estado sentada. Ese fue el último lugar donde fue vista. Lo que pasó de ahí en adelante marcaría la historia del país y sería una de las deudas más grandes que el Estado tiene con la sociedad a la hora de resolver un crimen. Eran ya las 5 de la tarde y Josebet no había llegado a casa, por lo que su mamá decidió ir a la escuela de Ticarí a ver si su hija se encontraba allí. Al llegar al centro educativo y ver que la niña no estaba por ningún lugar, inmediatamente dio alerta a las autoridades. En ese momento comenzaron un operativo para encontrar a la niña, pero a pesar de los esfuerzos, durante 3 días no encontraron rastros de la menor. Durante el cuarto día desde la desaparición de Josebet, 2 menores de edad se encontraban en una quebrada cercana nadando. Uno de ellos se sumergió y vio en el fondo algo que estaba atascado. Parecía ser un saco y que tenía algo adentro. Además, al acercarse pudo percibir que emanaba un mal olor dentro de él. El menor empezó a empujarlo con un palo hasta que logró que el saco saliera a flote. La corriente del río lo llevó suavemente hasta la orilla. Los menores se acercaron y en ese momento se dieron cuenta de lo que había dentro. Habían encontrado a Josebet. Uno de ellos se quedó junto al cuerpo mientras el otro salió a pedir ayuda y a reportar el hallazgo. Las autoridades encontraron el cuerpo dentro del saco en posición fetal, con su uniforme aún puesto, pero sin ropa interior. El pantalón no tenía botón y el zipper estaba descosido. A simple vista parecía que la niña había sido víctima de violencia sexual, pero más adelante los forenses descartarían esta hipótesis. El bolso que llevaba la niña también fue encontrado. Ahí aún seguían sus cuadernos y aquel pantalón mangano que su amiga le había regalado el día de la desaparición. La autopsia determinaría que la muerte coincidía con el día en que la niña desapareció, que tendría agua con arena en sus pulmones y su estómago, lo que indicaba que la niña habría muerto por asfixia de inmersión, es decir, que habría sido ahogada.
Además, el cuerpo fue encontrado a unos 300 metros de distancia de la casa de Josebet. Durante todo este tiempo, la niña siempre estuvo cerca. Cuando empezaron las investigaciones y la reconstrucción de los hechos, surgieron los primeros testigos. Un artesano del lugar, quien venía caminando por aquel recorrido que hacía Josebet, observó que en el portón verde de aquella finca, que estaba cerca del árbol de Nancy, había un hombre que era vecino del lugar, que al ver al artesano acercarse, trató de esconderse en la finca. Esta actitud le pareció extraña a aquel artesano, ya que era una persona conocida y no entendía por qué trataría de esconderse al verlo pasar. Sin embargo, el hombre dejó pasar este suceso y siguió su camino. Aunque en el momento le pareció extraño, no pensó nada malo de esto. Más adelante se encontró de frente con Josebet, pero como también era común verla por ahí, no le pareció que había nada extraordinario en toda esta situación. El segundo testigo era el amigo de Josebet que se la había topado durante el camino en aquella tarde. Este también comentó a las autoridades que vio a un hombre con un saco y un cuchillo a las afueras de la finca. Al tener dos reportes de ver a este hombre en el último lugar donde Josebet fue vista con vida, la policía empezó las interrogaciones y le preguntó a aquel hombre qué estaba haciendo ese día en la finca. Este hombre reportó que estaba haciendo algunos trabajos dentro de ese lugar, lo que posteriormente sería desmentido por el mismo dueño de la finca, quien negó rotundamente haber contratado a aquel hombre y tampoco entendía por qué él estaría en la finca ese día. Este hombre, de 32 años, quien era amigo y vecino de la familia de Josebet, se convertiría entonces en el principal sospechoso por parte de la policía y los investigadores, ya que además de los dos reportes que lo colocaban presuntamente en el lugar de los hechos, la mejor amiga de la niña reportaría que un mes antes de su asesinato, Josebet le habría confesado que presuntamente este hombre le habría tocado sus partes íntimas, y que además le habría amenazado con hacerle daño a su familia si ella contaba algo. Josebet tenía miedo que eso saliera a la luz, por lo que hizo prometerle a su amiga que no le comentaría nada de esto a nadie. Los maestros de la escuela también mencionaron que en los últimos días habrían visto un cambio en la actitud de Josebet. Los maestros la veían triste y asustada, como si algo le estuviera pasando. Recopilando todos los testimonios de parte de los testigos, habrían en ese momento alrededor de 5 pruebas circunstanciales que apuntaban a que aquel hombre sospechoso se encontraba vinculado con el crimen de la niña. El primer indicio, como ya les mencioné, es que habrían al menos 2 testigos que colocaban al hombre en el lugar de los hechos el día y la hora en la que Josebet desapareció. El segundo indicio es que en la región anal del cuerpo de la niña se encontró una espina de planta de pejibaye, que era justamente la plantación que había en aquella finca en donde se vio al hombre y que estaba cerca del árbol de Nance en donde fue vista Josebet. Encontrar este indicio, además de posicionar a la niña en aquel lugar, le indicaría a los investigadores que la niña habría tenido que estar acostada para que una espina llegara hasta su cuerpo. El tercer indicio es que el día de la desaparición, la madre reportó que aquel hombre se acercó a su casa para pedir cofal y que después de esto preguntaría que dónde estaba la niña. Su madre le comentó inocentemente que la niña estaba en la escuela y el hombre simplemente se marchó. La cuarta prueba que apuntaba este hombre es que unos 25 minutos después de haber estado en la casa de Josebet, habría sido visto en la entrada de escuela de Ticarí, donde estudiaba la niña, como en una posición de espera. Esto según informó la encargada de la pulpería que estaba enfrente del centro educativo. El último indicio es que se encontraron 3 vellos púbicos en el cuerpo y la ropa de Josebet, los cuales estaban relacionados genéticamente con el sospechoso. Sin embargo, el resultado de estas pruebas de ADN no era concluyente, ya que aquellos vellos no tenían raíz y solo pudieron examinar el tallo de los mismos. Cuando se hacen pruebas con únicamente el tallo de un cabello, es muy difícil reunir las características genéticas indispensables para que el resultado sea definitivo. En una conferencia de prensa, el OIJ informó que ya tenía los indicios para encontrar al autor del crimen. Sin embargo, no se habían recibido aún las indicaciones de la Fiscalía para poder proceder legalmente. Lo que pasaría en ese momento es una de las razones por las cuales este caso indignó a todo el país. El fiscal a cargo de la investigación descartó todas las pruebas que recogió el OIJ. Inclusive, a pesar de que el cuerpo policial tendría un sospechoso, nunca se recibió una orden para que éste fuera llevado a interrogación. Debido a que nunca se recibieron las indicaciones del Ministerio Público, el tiempo empezó a pasar y el caso de Josebet seguía sin tener un culpable. 2 años después, el 22 de noviembre de 2007, sin dar ningún informe a la familia o a la prensa, otro fiscal que no estuvo a cargo de las investigaciones dictó la resolución que archivó el caso. Nada se volvió a saber del caso de Josebet hasta que en el 2015 el mediático caso de Josebet Retana transcribió, ya que en el momento de los hechos
La legislación dictaba que si en 10 años no se tenían las pruebas suficientes para dictar una culpabilidad, el caso prescribía. En el año 2020, dos abogados y periodistas costarricenses presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Josebet. En este se relataba que la niña había sido asesinada el 5 de septiembre de 2005 a la edad de 8 años y que desde entonces el caso permanece impune y las autoridades judiciales lo dejaron prescribir. Esto a pesar de que el organismo de investigación judicial presentó a la Fiscalía General de la República varios informes que individualizaban como único sospechoso a un hombre que era vecino de la menor. También se sumó que el 16 de octubre de 2019, la madre de Josebet presentó un escrito a la entonces Fiscala General de la República para que le indicara formalmente si el caso del asesinato de su hija estaba prescrito. Pero la funcionaria le respondió que el caso había sido trasladado a la Fiscalía de Sarapiquí y este último despacho nunca respondió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se haría un estudio para una posible demanda al Estado costarricense por la impunidad en el caso de la niña. La denuncia presentada por la Comisión pretendía que se elevara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se declare la culpabilidad del Estado costarricense por la violación de los derechos humanos en perjuicio de Josebet y de sus familiares. Al parecer, en el 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le habría dado a Costa Rica un periodo de 4 meses para contestar la demanda por impunidad en el caso del crimen de la niña Josebet Retana Rojas. Sin embargo, hasta el momento no se encuentra mucha información al respecto. Esa es toda la información que hay hasta el momento en el caso del crimen de José Retán. Definitivamente ha sido uno de los casos más mediáticos en la historia del crimen costarricense. Y aunque la sociedad costarricense aún no olvida este crimen, aún se encuentra en impunidad. Si alguien tiene algo más de información que quiera aportar a este video, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y si les interesa ver más casos de crímenes en Costa Rica, pueden ir a mi perfil y encontrar los videos que he subido hasta ahora. Nos vemos en unos días para un nuevo caso.